Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Es un gusto recibirlos en este primer encuentro del ciclo de desayunos electorales organizado por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Antes de dar inicio al encuentro de hoy, voy a recibir aquí en el escenario a Julio Alestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, para que diga unas palabras. Muy buenos días. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes y agradecerles por la presencia en el día de hoy. Quiero agradecer en forma muy especial al señor doctor Álvaro Delgado, candidato por el Partido Nacional para las elecciones nacionales. Quiero también aprovechar y agradecerles la concurrencia del señor ministro de Relaciones Exteriores, el ingeniero Omar Paganini, al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Mario Aristi, al subsecretario de Industria y Energía y Minería, Walter Berry, a la señora directora nacional de Industrias, ingeniera química Susana Pecoy, al señor auditor interno de la Nación, contador Pablo Morelli, al señor director de Uruguay 21, doctor Sebastián Rizzo. Señores diplomáticos, a los presidentes y directivos de las distintas cámaras que nos acompañan hoy, a los miembros de Cámara de la Cámara de Comercio y Servicio, a los señores expresidentes de la Cámara de Servicio, el contador Roberto Acle y el señor Víctor Ángensen, a todos los que hoy nos están acompañando en este ciclo de eventos que damos la apertura en el día de hoy, con la presencia del doctor Álvaro Delgado. Nosotros, en la Cámara, entendemos que es muy importante, en un año tan especial como el que estamos viviendo hoy, en un año donde tal vez se celebra el acto más importante de la democracia, que es el voto popular. Ahí nosotros vamos a elegir quiénes son los gobernantes para nuestros próximos 5 años del país. Sin duda, son temas muy importantes y consideramos de suma importancia poder dialogar con los candidatos. Es por eso que hemos iniciado este ciclo de desayunos electorales. Es nuestro interés en la Cámara poder dialogar y presentarles a todos los candidatos el sentir de la Cámara. ¿Cuál es la visión del país que tiene la Cámara hacia el futuro? Es por eso que en mayo de este año, les entregamos a todos los partidos políticos con representación parlamentaria un documento al que llamamos Pacto por la Patria. Ahí se establecen una cantidad de temas que consideramos nosotros que se deben seguir abordando. No es que debemos abordar, sino que se deben seguir abordando para un mejor futuro para el país y para nuestra sociedad. Ahí vamos a tocar temas, o en ese documento se plasman temas como seguridad, educación, marginalidad y pobreza, costo del Estado, igualdad de género, sostenibilidad. Son temas que entendemos que son esenciales, no solamente para el sector comercio, sino para el país en general. Entonces, hoy, como digo, iniciamos un ciclo que lo que nos va a permitir es eso, dialogar con los candidatos. La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay abarca sin duda a la mayor cantidad de empleados que tiene el sector privado del país. Aproximadamente el 60% de la fuerza laboral privada del país pertenece al sector comercio y servicios. Por eso entendemos nosotros que es muy importante que esta Cámara exponga y dé a conocer a los candidatos nuestras ideas. Yo, sin más, y antes de retirarme, quiero hacer una mención especial en un día muy especial a las MIPYMES. Hoy es el Día Nacional de las MIPYMES. El 97% de las empresas del Uruguay son micro y pequeñas empresas,
donde día a día miles de trabajadores, ¿ahora es mejor? Gracias. Donde miles de trabajadores, familias, hacen una labor increíble por el desarrollo de este país. Son los que en momentos difíciles del país han mantenido la economía funcionando. A todos ellos, a cada una de las MIPYMES a lo largo y ancho del país, a cada uno de los propietarios, a cada uno de los que trabajan en MIPYMES, les deseamos desde la Cámara de Comercio un muy feliz día y muchas felicitaciones y gracias por el compromiso que tienen con el país. Yo sin más ahora quiero desearle a todos ustedes una muy buena jornada y sí, voy a pasarle a Patricia para que inicie esta ronda. Quiero destacar una cosa que es muy importante. Nosotros le entregamos a todos los partidos políticos el documento Pacto por la Patria. El único candidato que hasta el día de hoy lo ha firmado es el doctor Álvaro Delgado. Muchas gracias. A ver, ahora sí, ¿se escucha bien? Sí, ahora sí. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana, que va a ser muy intensa y de muchas preguntas. Es el primer desayuno, el primer encuentro, la primera charla de la Cámara de Comercio y Servicios, que, como decía Lestido, elaboró recientemente este llamado Pacto por la Patria, que señala 10 áreas prioritarias fundamentales para impulsar el avance de Uruguay en materia económica, en materia social, cultural y ambiental. Este documento, bueno, fue entregado, como contaba Lestido, a todos los precandidatos previo a las internas, con el fin de que se sumaran en cuanto a la firma, ¿no? Y a este compromiso. Delgado fue quien hasta el momento lo ha firmado. Y bueno, la idea del diálogo de hoy es precisamente basar esta charla en este documento y además en las propuestas que tiene el candidato del Partido Nacional a la presidencia de la República en su programa de gobierno, que fue además recientemente presentado. Así que, Álvaro Delgado, bienvenido, qué gusto. ¿Qué tal esta mañana? ¿Cómo está? Hay dos preguntas que los... No, pero hay dos preguntas que los ciudadanos se hacen. Y es, muchos se deben preguntar, y es, ¿cuántas horas trabaja un político en campaña? ¿Y cuántos litros de mate toma usted por día? Más o menos, así para quebrar. A ver si funciona. Bueno, buenos días para todos. Julio, especialmente a Julio Lestido, al presidente de la Cámara, a los expresidentes de la Cámara, a los miembros de la Cámara y a los invitados que están hoy acá. Es un gusto estar iniciando este ciclo. Agradecerles por este ciclo, esta oportunidad. Yo creo, soy de los que pienso que más allá de las horas del día que uno trabaja en general y en campaña, pero debo decir que el trabajo más intenso lo tuve durante la pandemia en presidencia, no hay duda de eso, que eran mucho más horas que en campaña, con mucho menos sueño y como hace 3 yo tenía de noche una libretita que anotaba, me despertaba y anotaba cosas. Agradecerles al equipo de gobierno que hoy nos acompañan. Mencionaron al ministro de Trabajo, al canciller de la República, mencionaron al economista Labat, al vicepresidente de ANDE, a los legisladores, Pedro Gidonian que está ahí, a Inés Bonicelli de Uruguay Innovation Hub, a Sebastián Rizzo de Uruguay 21, a directora nacional de Industria. No hay duda que soy candidato de gobierno, no hay duda de eso, y que el claim, por algo le pusimos, es reelegir un buen gobierno. Creo que esto se demuestra con el equipo todos los días. Agradecerle, no sería justo empezar una charla de esta antes de hablar del mate y de lo diurético que es. No sería justo sino agradecer y reconocer a la Cámara de Comercio, especial a Julio Lestido, en el momento más difícil del Uruguay y de este gobierno, quizá el más difícil en los últimos 80 años del país, que fue la pandemia, por lo menos que me tocó vivir, la voluntad que tuvieron de tratar de buscar soluciones para mantener el empleo y la actividad económica en el comercio. Y yo quiero decirlo, acá está Mario,
Si se logró un acuerdo puente en materia laboral, tuvo mucho que ver la actitud de Julio Lestido, así que quiero reconocerlo especialmente en este acto, porque fue un acto de madurez y responsabilidad institucional, que yo quiero reconocérselo en julio a la Cámara de Comercio y a la Confederación de Cámaras Empresariales. Lo segundo, saludarlos en el Día de la MIPYME. Hoy es el Día de la MIPYME. Acá está el vicepresidente de ANDE. ANDE generó los centros de MIPYMES en todo el país, en las cámaras de comercio de todo el país. Esa joint venture entre las cámaras de comercio y ANDE ha permitido acercarle el Estado a los emprendedores más chiquitos para darle opciones de formación, capacitación, créditos, así que es bueno reconocer. Entrando a tus preguntas, sí, obviamente son momentos más que estresantes, desafiantes. Yo tomo mucho mate, tomo de día, de mañana y tomo de tarde hasta las 7. Era anecdótico igual. Hasta las 7, hasta las 7. Ya está. Después de las 7 en tomo, trato de ponerle la versión más suave de los mates. Claro. Porque después hay que dormir y son muchas horas por día. Sobre todo, yo decía el otro día en una presentación, yo tengo 3 hijos que justo están en parciales y en examen, tengo un escritorio en mi casa y se reparten entre 3, ahora somos 4, porque en 5 días tenés que hablar desde la granja hasta de la Unión de Exportadores, hasta el tema del centro de navegación, hasta la Cámara de Comercio. Entonces, en cada cosa te preparan un memorándum sobre algunas ideas. Tengo obviamente el programa de gobierno, que es nuestro programa de gobierno, que aquí está, lo traje para dejárselos. Pero obviamente hay que presentar un poco sobre la temática, así que uno tiene que sentarse también a preparar la presentación. En este caso era una charla más informal sobre lo que pensamos seguramente, las propuestas que tenemos, sobre el documento que ustedes nos presentaron. Me acuerdo que Julio me fue a visitar a la sede a firmar el documento, y la verdad que es un documento, este Compromiso por la Patria, compartible, pues un documento conceptual, no sobre los cómo, es sobre los qué, cuáles son las líneas de largo plazo sobre las cuales tiene que estar el Uruguay, gane quien gane. Obviamente que lo compartimos. Y aprovecho, me sorprendí el domingo con este folleto en un diario, el diario El País, no sé si salió en otro diario, pero quiero también reconocer a la Cámara en este sentido, ante una situación que es un acto de irresponsabilidad muy complejo para el futuro Uruguay, que es el plebiscito de la Seguridad Social. Vamos a abordar reconocerle que la Cámara fue la primera que empieza a difundir una posición con argumentos racionales para que la gente decida con información. Bueno, vamos a abordar este asunto en unos minutos. Son muchas las preguntas que se elaboraron desde la Cámara con colaboración de todas las cámaras que integran, ¿no?, la Cámara de Comercio y Servicios. Empecemos hablando por la temática de seguridad, que tal vez es una de las que más preocupa, ¿no?, a los uruguayos. Teniendo en cuenta, Delgado, que la población carcelaria se triplicó en los últimos 20 años y que sigue aumentando, ¿no?, a un ritmo del 10% anual aproximadamente, de acuerdo al informe del comisionado parlamentario para las cárceles. Y considerando además las diversas problemáticas que presenta el sistema actualmente, ¿qué tiene previsto realizar en el marco de una eventual reforma del sistema penitenciario? A ver, primero voy a hablar de seguridad más allá del sistema Bien. penitenciario, porque no se pueden disociar, ¿estamos de acuerdo? Segundo, decir claro que soy partidario de crear un Ministerio de Justicia. Yo creo que las cárceles no pueden depender del Ministerio del Interior. En el mundo no dependen de quienes reprimen. La rehabilitación no puede estar asociada a la represión porque son intereses diferentes, y yo soy partidario de crear un Ministerio de Justicia que en realidad es redistribuir funciones que hoy están dispersas en 3 ministerios.
parte en Interior, parte en Ministerio Mides y parte en Ministerio de Educación y Cultura. Es juntarlas en un solo ministerio. La DINALI, por ejemplo, Dirección Nacional de Liberado, depende hoy del Mides, debería depender del Ministerio de Justicia, el tema de las cárceles también. A ver, hoy tenemos 15.000 privados de libertad, más o menos. Récord histórico. Y tengo que hacer un poquito de historia en esto, porque del 84 para acá, todos los gobiernos entregaron al siguiente una situación de más delitos de los que recibió. La única excepción va a ser este gobierno, que va a entregarle al próximo, ojalá sea a quien habla, menos delitos de los que recibió. El 2018 y el 2019 fueron los años más violentos del Uruguay, con récord en todas las formas del delito. 2018-2019. ¿Qué hizo este gobierno? Bueno, hizo dos cosas, que es darle apoyo político a la policía, que no lo tenía, respaldo político. El ejemplo más paradigmático fue la primera reunión, estábamos recién bañados con traje nuevo, el 2 de marzo del 2020, sin imaginar lo que venía 12 días después, 11 días después. La primera reunión estuvimos con Jorge Larrañaga, el presidente de la República, y los 19 jefes de policías, diciéndole, la gente eligió cambiar también por la seguridad pública, y decía el presidente de la República, yo quiero ser el primer policía, van a tener todo mi respaldo para actuar, tenemos que darle respuesta a la sociedad. Y después el respaldo jurídico, que se la dio en la LUC que tuvo yo creo que muchos aciertos, vaya si lo hemos hablado con Julio en materia laboral, el tema ocupaciones, el derecho huelguista, el tema de los piquetes, en materia de educación, en materia de adopción, en materia de alquileres, pero en seguridad pública dio un respaldo jurídico a la policía para poder actuar en 3 áreas. Primero, legítima defensa presunta. Segundo, era poder pedir documentos en vía pública, que no estaba permitido. Tercero, crear algunos delitos que no estaban previstos. El insulto a la policía o la agresión a la policía era un delito, no existía el delito y obviamente no estaba penalizado. Todos recordemos algunas escenas de los policías escupidos que no podían llegar a pasar más, tenía que ver con respeto y dignidad. Cuarto, el aumento de pena de una serie de delitos gravísimos. Y quinto, el no borrar el antecedente de los menores para aquellos que cometieran delitos aberrantes. Eso es un paquete de medidas que hizo que la policía actuara y actuó. Hoy las cifras. Una cosa, yo tengo que hablar de cifras, pero también tengo que ser muy franco porque atrás de las cifras hay situaciones que son humanas. Entonces, vos podés decir, bajaron 27% de las rapiñas, 20% de los hurtos, un 54% de los abigeatos, un 3% de los homicidios, pero para el que es rapiñado, ni que tal vez aquel que tiene un familiar que fue asesinado, es el tema más importante y mire, la estadística se relativiza ahí, ¿no? Porque son temas humanos. Pero esa es la realidad de hoy. Si estamos conformes, no estamos conformes. Es el camino, sí, avanzar sobre esta línea. ¿Y cuáles son las propuestas en ese sentido? Bueno, voy a eso. Particularmente, usted en su programa de gobierno propone la creación de un grupo especial conjunto contra el crimen organizado y el narcotráfico. La pregunta es, ¿cómo piensa, digamos, que va a funcionar este grupo? ¿Quién lo integraría? ¿Y cómo está previsto que se financie? Perfecto. Voy a las propuestas. Me parece que es importante sobre lo que tenemos, que es una especie de puesta a punto en la realidad de hoy. Vamos a entregar menos delitos este gobierno al próximo, pero no estamos conformes, hay que seguir trabajando. Dije hoy que teníamos 15.000 personas privadas de libertad. Es imposible hablar de seguridad pública sin hablar de represión. Quiero decirlo porque es una palabra que no figura en el programa del Frente Amplio. Obviamente hay un tema ideológico, un prejuicio ideológico en la represión. Yo lo tengo clarito, no hay seguridad pública sin represión. En esto yo no le tengo miedo a la palabra, es más, es necesaria la represión. Ahora, la represión por sí sola no alcanza, porque si no, las cárceles siguen aumentándose
de gente privada de libertad, y llega un momento que por más que haya 2 cárceles en curso para hacer y una tercera en programa de gobierno para hacer en el próximo quinquenio, es imposible porque no aguantan. La represión tiene que venir con un enfoque dual, que la otra parte es rehabilitación y reinserción. ¿Por qué rehabilitación y reinserción? Porque hoy hay entre 26 y 29 personas por día que están saliendo de las cárceles o porque cumplen la condena o porque tienen libertad anticipada. Y muchas veces salen a situaciones de familias desconstruidas o no existe más, o los amigos no están, o las puertas no se abren, o muchas veces son vulnerables a volver al mismo circuito por el cual fueron muchas veces procesados o condenados. El Estado ahí tiene que estar muy presente. Adentro de la cárcel, y hay varias experiencias que estamos haciendo, INEFOP y la UTU fundamentalmente, para capacitar presos. A la salida, en tratar de buscar mecanismos, DINALI es un ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social y en el futuro el Ministerio de Justicia, en algunos programas pilotos, hay unas granjas que se están trabajando, se le da una tarjeta, se le da boletos para tener la posibilidad que aquel que salió privado de libertad pueda tener por lo menos lo básico. Y segundo, hay un programa llamado Oportunidades, que es un programa muy lindo, que algunas empresas de las que están acá participan, por lo menos vi algunos, que son cerca de 100 empresas con la DINALI, con el Ministerio, un trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, DINALI, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Trabajo, a través de INEFOP, donde se hacen becas en empresas a aquellos que salen de la cárcel. Los capacitan o están capacitados adentro de las cárceles, el Estado les subsidia 80% del sueldo por un año a los hombres, 80% a las mujeres, 60% a los hombres, y la verdad que el nivel de deserción ahí es 3%. O sea, cuando le das oportunidades y los capacitas, responden. La segunda oportunidad responden, la mayoría responden. Ahora voy al grupo ese. Y cuando vemos si no tienen esa posibilidad o los que no la agarran no le interesa, vemos que al segundo y tercer año el nivel de reincidencia en el delito es cerca del 60%. O sea que nosotros vamos a ir por este trabajo dual, represión más firme y reinserción y rehabilitación. Segundo, el tema del crimen organizado y el narcotráfico se instalaron en Uruguay, obviamente, con más fuerza y con más violencia. Y nosotros tenemos que agarrar el micro y tenemos que agarrar el macro. Y el macro o el intermedio, si el Uruguay no tiene por lo menos los grandes narcotraficantes, tiene los intermedios o zona de tránsito, le pegás por donde le duele, que son el patrimonio. Generalmente a los que no se ensucian las manos de sangre, pero viven de los que se ensucian las manos de sangre, o de los que no consumen, pero viven de los que consumen. Y a esos es que nosotros estamos apuntando con el grupo antimafia italiano adaptado. Varios países lo usaron ese instrumento o ese modelo adaptado a la realidad. Lo ponemos el grupo antimafia porque todo el mundo sabe de qué hablamos, pero lo adaptamos a la realidad donde incorporamos la coordinación del Ministerio de Interior con el Ministerio de Defensa Nacional en las 3 armas, con la SENACLAV, la Secretaría de Lavado de Activos y la Dirección de Inteligencia Financiera, Gerencia de Inteligencia Financiera del Banco Central, más los 3 organismos de control para el cruzamiento de datos, BPS, DGI y Aduana, ahora con 3 escáneres nuevos en el puerto que van a detectar todos los contenedores que salen, o sea, no van a pasar más contenedores con droga saliendo del puerto de Montevideo, más la Fiscalía, más la Secretaría de Inteligencia del Estado que lo coordine. Es un mecanismo de cruzamiento de datos y de inteligencia de información que va a permitir directamente actuar a la policía y a la justicia en el tema del patrimonio, afectarle el patrimonio al capo narco y al capo del crimen organizado. 2 cosas adicionales, 3, en materia de seguridad. Estamos incorporando tecnología a la policía. Vamos a terminar este gobierno cuatriplicando la cantidad de cámaras. Hay un reclamo de la sociedad entera
estamos haciendo todo el eje de Ruta 9 hasta Chuy, se está haciendo hasta Colonia, en Canelones y obviamente en Montevideo, pero hay un reclamo muy fuerte, sobre todo en el interior del país, de utilización de las cámaras. Las cámaras sirven, es un elemento disuasorio y determinante como ayuda a la Fiscalía. La Fiscalía está empezando a utilizar las cámaras como elemento de prueba, porque también hay una capacitación de los fiscales, pero es muy difícil tener un centro de control o de comando unificado del monitoreo de cámaras con personas viendo 24/7, con lo cual hay un programa piloto que nosotros lo vamos a universalizar de inteligencia artificial donde detecta conductas patológicas y suenan alarmas. Vos determinás por inteligencia artificial las conductas patológicas, la caída al piso, la levantada de brazos, tipo disparo, el empuje, bueno, conductas así, suena esa alarma y la policía actúa rápido, con lo cual quizá evitas un hurto, quizá evitas un asesinato, y si hay un herido de arma blanca o de balazo, quizá podés llevarlo con tiempo a poder ser atendido para evitar que termine un desenlace desgraciado. Un mecanismo que es el detector, que lo estamos utilizando en 2 barrios piloto, en Peñarol y en Marconi, que son detector de sonidos, que en realidad hay antenas que se ponen en el barrio, inviolables, que determinan los detectores de sonido de disparo, que tienen un rango de dispersión, como las encuestas, el margen de error es 1 metro, con lo cual te permite más rápido poder llegar a esa zona y quizás evitar, entre otras cosas, un homicidio. Y 2 temas finales: la Guardia Republicana, que es una guardia que estaba exclusivamente metropolitana, dependiendo del ministro del Interior. Nosotros lo vamos a descentralizar para todo el país. Empezó tibiamente este gobierno a generar en San Carlos una base muy chiquita en Tacuarembó y otra en Bella Unión. Nuestra idea es llevarlo a 10 departamentos. Tiene un efecto de despliegue táctico rápido, la Guardia Republicana, pero además tiene un efecto disuasorio importante. Y obviamente vinculado a la represión y la disuasión. Y lo último, que para mí es clave en esto, como apoyo a la policía y a la fiscalía, vamos a votar con mucho gusto y hacer campaña a favor del plebiscito de los allanamientos nocturnos como mecanismo de ayuda y de auxilio a la policía y a la fiscalía, fundamentalmente para el micro o el narcomenudeo, sobre todo la boca pasta base. Este gobierno cerró 4.000 bocas, pero bueno, se siguen abriendo. Todo el mundo dice que el allanamiento nocturno es un instrumento vital para esto y nosotros vamos a acompañar este plebiscito. Delgado, en las últimas horas se ha propuesto desde la coalición republicana declarar la emergencia nacional en materia de seguridad. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué análisis ha hecho al respecto? No vi el fundamento. Yo creo que es más por lo que vi en el titular. Perdón, lo que vi en el titular tiene que ver con prestar la atención al tema, porque en definitiva la declaración de emergencia en los efectos prácticos, cuáles son las medidas, es muy difícil de determinar. No es como una emergencia sanitaria que nos teníamos previsto decretarla y a partir de ahí el Ministerio de Salud Pública era la policía sanitaria y se tomaban una serie de decisiones. Entre otras cosas, me acuerdo, Julio, cuando te llamé el 13 o el 14 que cerramos hasta las Pascuas, cerramos la semana de turismo, cerramos los campings, cerramos todo lo que se te ocurra. Pobre Sturla todavía, yo creo que nunca voy a ser redimido porque tuve que comunicarle que cerramos las Pascuas y después cerramos la Navidad, misa de Navidad. Así que espero que Sturla me perdone, el de arriba también. Pero bueno, era por un bien mayor. Pero la verdad que uno vio en ese momento responsabilidad de todo el mundo. Me acuerdo, te cuento una anécdota, los Zoom, yo tenía Zoom con todas las religiones. Tuve una reunión y después un Zoom, varios Zoom, que teníamos un grupo de WhatsApp, muy sui generis, que eran todas las religiones, las más diversas del Uruguay, que todos tenían celebraciones y cultos y ritos, las poníamos en un Zoom para coordinar cómo poder actuar en la pandemia. Así que eso te demuestra. Eso nunca se supo. Eso no lo tenía presente. Otros grupos de WhatsApp sí, pero el grupo de las religiones, de todo tipo, religiones o gente que hace cultos, ritos, que en definitiva congregaba gente.
yo que soy liberal, tuvimos el país más protocolizado del mundo. Yo creo que firmé 320 protocolos. Para cualquier cosa había un protocolo y la gente se fue internalizando ese proceso. Aquello de la libertad responsable funcionó, la gente responsablemente usó la libertad. Sí, parece que fue hace, Parece que fue hace mucho, parece ¿no? que fue hace mucho, pero no. Pero fue 2 años que te sí. condicionó el Uruguay y te hizo recalcular todo. Es más, yo siempre digo, de los 5 años de un gobierno químicamente puro para gobernar, fueron 3. Hay 2 que los condicionó la pandemia. Que la prioridad era la salud y la prioridad, 2 y pico, sí. Y la prioridad era que la economía no cerrara. ¿Te acordás, Julio, la fuerza que hicimos para no cerrar la economía? Cuando venía la manija de la cuarentena obligatoria, de encerrar, hubiera sido un desastre para el Uruguay. Y basta ver cómo Uruguay transitó la pandemia con libertad responsable. ¿Cuál es la conclusión de que hicimos bien las cosas todos? No hablo del gobierno, hablo de los uruguayos. Es que el 22, en el momento de rebote, a los otros países les costó muchísimo. Uruguay tuvo un rebote realmente el 22 bien importante. Quedó un aspecto pendiente ¿Cuál? en materia de seguridad y es hablar del contrabando, ¿no? Porque, a ver, es un delito que lógicamente tiene un impacto desde el punto de vista económico, perjudica sin lugar a dudas a las empresas que están formalmente establecidas y además no le permite también recaudar al Estado, ¿no? Al fin de cuentas. En ese sentido, ¿qué experiencias dejó este periodo de gobierno y qué cosas cree que se pueden implementar de cara a mejorar los controles a futuro? Mira, parte de este grupo de coordinación de inteligencia que tiene que ver narco y crimen organizado, nosotros estamos hablando de un equipo de seguridad, poner un subgrupo, que ya que vas a tener información, porque muchas veces está asociado, ¿no? El crimen asociado al contrabando, y muchas veces además mete la cola en los narcos, en muchas veces tema del contrabando. No estoy hablando solamente, obviamente, del tráfico de drogas, estoy hablando de otro tipo de contrabando. Son primos hermanos en ese sentido. Y una vez que puedes coordinar información, es más, estamos buscando algunos mecanismos para que el ejército como policía en la zona de frontera de los 20 kilómetros pueda ampliar incluso ese rango y tener algunas potestades adicionales con una mayor coordinación. Mi experiencia es que actuó y funcionó bastante mejor que lo que había antes. Obviamente falta, yo creo que los escáneres en el puerto van a ser realmente importantes, no va a salir un contenedor sin estar escaneado completamente. Teníamos un escáner muy antiguo que funcionaba mal y era aleatorio el control. Y lo otro es radarizar el Uruguay. Al tener 8 aeropuertos internacionales, este gobierno va a terminar con 8 aeropuertos internacionales, vamos a tener el mapa del Uruguay con radares, con lo cual todo ese posible contrabando vía aérea que se hace en aviones pequeños a bajo nivel de alcance de radar, que no se detectaba desde los radares que estaban en el sur, bueno, ahora lo vamos a poder detectar. Usted, Y obviamente con la compra que está haciendo el Ministerio de Defensa, no es para hacerle una guerra a nadie, ¿no? Es sobre todo para trabajar en lo que tiene que ver con crimen organizado, narcotráfico y contrabando. Usted ya ha mencionado, ¿no?, algunas de las inversiones que prevé hacer o los grandes números de inversiones a hacer en caso de alcanzar nuevamente el gobierno, de repetir gobierno. En materia de seguridad, ¿tiene un estimativo de cuál sería la inversión necesaria a hacer para los próximos 5 años? No es tanta, no tengo la cifra. En realidad en el programa de gobierno tenemos 2 cifras, solo 2 cifras. Uno tiene que ver con el rango de inflación que me puso Diego Labat. Diego Labat que ha tenido el mérito de poder llevar la inflación en este país, que parecía que no se podía bajar del 8% y estamos como acostumbrados a eso. Es más, en el 2019 estábamos más cerca del 10 que del 8. Bueno, hoy estamos en el medio del rango meta hace más de un año, 4,5%, terminamos 5%. El objetivo es en el quinquenio llegar a 3%. Y la segunda cifra que pusimos, la otra, es 200 millones de dólares, ¿no? 200 millones de dólares para el programa
plan familia apostado a primera infancia. Si queremos que Uruguay sea el país más desarrollado de América Latina y tenemos condiciones para hacerlo, obviamente apertura comercial, seguridad jurídica, mejoras en el comercio, mejoras en la competitividad integral, pero también indicadores económicos, que este gobierno los generó, mayor inversión, menor desempleo, menor inflación, menor informalismo, bueno, pero más trabajo, más salario, pero también el tema de los indicadores sociales son importantes. Particularmente a mí me preocupa mucho el tema pobreza infantil, que está estancada hace varios años. Tenemos la misma variable, la misma rango del 2019. Aumentó la pandemia y volvió a bajar, pero a niveles de 2019. Tenemos que invertir más plata ahí y nosotros estamos hablando de cerca de 200 millones de dólares en pobreza infantil. Agregamos ahora un subgrupo a eso que es, ustedes habrán visto, que es lo que anuncié el otro día en la convención del Partido Nacional, que es un mecanismo bastante novedoso para atacar dos partes. Una es pobreza infantil, primera infancia, después avanzar en la universalización para los 2 quintiles más pobres como prioridad todas las escuelas a tiempo completo, y después para la deserción que se da sobre todo en el ciclo medio y particularmente el ciclo medio superior, llegar a un objetivo de tener los muchachos en Uruguay que terminen el liceo, y vamos a probar con una idea que me pareció bastante innovadora, que pasan en otros países, que funcionó, que dar un premio económico en quinto y en sexto contra la aprobación de esas etapas liceales en el liceo o en la UTU. Anunciamos el otro día eso. Sí, es cierto. Eso tiene un valor de más o menos 32, Diego, la va 32 millones, 34. Son unos $6.000, ¿no? Más o menos por cada estudiante que termine Estaba la haciendo secundaria. cuentas, te das cuenta, cada vez que Estaba hablo hace haciendo, cuentas. ¿Es esa la cifra, $6.000 aproximadamente para cada chiquilín que termine? 2.000 en quinto y 4.000 secundaria. en sexto. Hablemos precisamente del punto ¿no? Pobreza infantil, porque es una de las cosas que además la Cámara de Comercio incluyó en su Pacto por la Patria. Me sorprendió positivamente. Bueno, es que las Porque, cifras... a ver, no siempre y lo valoro mucho, digo, obviamente los empresarios se preocupan en materia laboral, es lógico, en materia de apertura comercial, me preguntaba qué van a hacer, bueno, te vamos a bajar la tasa consular, mirá. Mirá lo que te estoy anunciando. Es que desde... Mirá lo que te estoy anunciando. Pero en lo que tiene que ver con competitividad, con reglas de juego, con proyección de negocio, con normas laborales, todo ese tipo de cosas que son lo que le interesan, promoción, fondo de garantía, son los típicos temas, apertura comercial, los típicos temas comerciales. Que en un documento de la Cámara de Comercio hable de temas sociales como pobreza infantil, la verdad, me llenó de orgullo. Sí, es que de hecho es también una de las últimas preguntas en este sentido. ¿Por qué lo incluyó la Cámara en el Pacto por la Patria? Porque se entiende que es un círculo, ¿no?, vicioso que al fin de cuentas lleva a mayor exclusión y mayor desigualdad en el país, ¿no? De hecho, en nuestro país, uno de cada cinco menores de 6 años vive en la pobreza. Me gustaría tal vez bajar un poquito más a tierra esto que usted decía de tratar de combatir la pobreza en la primera infancia. ¿Se realizaría a través de transferencias o tiene algún plan ya en mente, digamos, previsto de cómo se podría hacer, cómo bajan, ¿no?, esos 200 millones de dólares? A ver, no son 200 millones de dólares del inicio, termina el quinquenio con 200 millones de dólares. Recordemos que este gobierno invirtió en rendición de cuentas 50 millones de dólares en primera infancia y 22 millones de dólares en la última rendición en salud mental y adicciones. Que todo tiene algún vínculo de alguna forma, no por los niños, sino por los padres, a veces. A ver, las transferencias son necesarias, no son suficientes. Yo creo que alguien me hablaba acá de que no le gustaba la palabra transversal, no me acuerdo quién era recién hoy, pero esto es multidimensional, para usar otra palabra.
porque en realidad no es solamente transferir plata, es que tengan acceso prioritario a las escuelas tiempo completo, porque ese niño, ese día en la escuela, primero el padre sabe que puede salir a trabajar y el niño está cuidado en un horario extendido, está alimentado. O sea, ahí tenés una de las variantes, el tema educativo. El tema seguimiento docente, el seguimiento pedagógico, el tema asociado hasta con el deporte, la transferencia vinculado a algunos mecanismos de indicadores sociales en las casas, porque a veces es muy difícil que el niño sea pobre en familias que son pobres, ¿no? Entonces, el tema es mucho más estructural, pero 200 millones de dólares es mucha plata, para un presupuesto como el uruguayo. Pero yo creo que la Cámara debe haber hecho lo mismo que nosotros, debe diciendo, vamos a invertir en futuro acá. En presente, pero sobre todo en futuro, porque se van a hacer los futuros niños. ¿Por qué nosotros decimos no puede haber un niño en Uruguay si queremos ser un país desarrollado o por el más desarrollado de América Latina que no termine el liceo? Pues le estamos generando igualdad de oportunidades, por lo menos en el arranque. Y en esto tiene mucho que ver con eso, desde la primera infancia con el Centro de Atención a la Niñez para el tema de aprendizaje y desarrollo, descentralizado en todo el país, que no tengan que venir a Montevideo, a temas de tiempo completo, al tema de transferencias monetarias. Es un tema bien complejo que todavía estamos aterrizando algunos temas del programa. Lo que sí, ¿cuál es la parte más crítica de esto? Y lo viví yo en presidencia cuando se invirtió 50 millones de dólares, es tener impacto directo en la familia. Que a veces es la dispersión de varios organismos teniendo que jugar un papel en esto, porque todos tienen injerencia en la primera infancia, cada organismo haciendo sus políticas públicas, pero a veces si no tenés un organismo, alguien que coordine, por eso establecimos la figura de gerencia, ¿no? En Presidencia de la República, una especie de cargo de especializado que tiene que ver con la gerencia de programas o de proyectos. El tema primera infancia es más que evidente, lo viví yo, que a veces tanta dispersión en la ejecución termina no teniendo el impacto acorde con la cifra que manejaste. Bueno, pasemos a lo que es modernización del Estado y situación económica del país. En Uruguay se ha logrado un consenso importante sobre la importancia de un control riguroso de las cuentas públicas, evidenciado, ¿no?, por la implementación de una nueva regla fiscal. Pese a estos avances, ¿usted en qué áreas cree que aún se necesita progresar para mejorar los resultados fiscales? Son cosas diferentes. Me hablaste de modernización del Son Estado varias las y preguntas. me hablaste del tema fiscal. Empecé por estoy una. dormido, pero no tanto. Por eso le preguntaba por el mate. Ahora cuánto había tomado. A ver. Primero lo primero. Está bueno que estemos hablando de regla fiscal. Hace 5 años nadie hablaba de regla fiscal, ahora éramos solo nosotros. Y ahora todo el mundo lo asume como un dato positivo. Ya es positivo eso, ¿no? Y que digas, bueno, en esto te pasaste la regla 0,1%, es que valoramos el instrumento, ¿no? Y cuando nosotros lo propusimos en el programa de gobierno, era como una herejía, una regla fiscal o imposible de cumplir, donde en realidad controlas el nivel de gasto y de deuda en función de los ingresos, con una auditoría externa, me parece, con un grupo de expertos externos, me parece que es positivo. Parte de la seriedad que ha tenido este equipo económico, que quiero resaltarla, que más allá de que lo chicaneen y algunos los tiroteen, está bueno decirlo, acá hay un equipo económico serio, coordinado entre la ministra de Economía, que fue una gran ministra de Economía, Susana Arbeleche, reconocida internacionalmente como la mejor ministra de Economía de las Américas, como el presidente del Banco Central hasta hace pocos días, en forma muy coordinada la política económica, el presidente del Banco República. Coordinado con el Ministerio de Trabajo, coordinado con el Ministerio de Industria, Omar estaba ahí, o sea que hubo una acción coordinada, que fue en materia económica, a mi juicio, exitosa. A ver, datos objetivos, y ahí voy al tema fiscal. En el 2019,
cuando la gente eligió cambiar, el gobierno que recibimos es un gobierno, después de 15 años de bonanza y mayoría propia económica, que tenía 10.5% de desempleo, 194.000 uruguayos sin trabajo, que tiene un 5% de déficit fiscal, una deuda creciendo, a punto de perder el grado inversor, cerca del 10 puntos de inflación, 10% de inflación, y 218.000 uruguayos viviendo en asentamientos. Esa es la realidad del Uruguay que recibimos. Me tocó hacer la transición. Y el gobierno, ¿qué hizo? Ordenó la casa. Lo primero que hizo, a pesar de la pandemia, a pesar de las crisis, ordenó la casa. La LUC ayudó con algunos instrumentos jurídicos, la regla fiscal es un ejemplo. Pero ordenó la casa. Ordenó la casa fiscal y económicamente, con responsabilidad. Y podemos decir que después de este proceso hoy tenemos menos de la mitad de la inflación, por primera vez en el rango meta, tenemos menos déficit, tenemos control de gasto, este gobierno pudo ahorrar, más allá de la pandemia, más allá de las 5 crisis que tuvimos. La última fue el tema cambiario en Argentina. Vaya si los centros comerciales del litoral la vivieron y la sufrieron. Tenemos 30% más inversión que el 2019. Tenemos 2,5 puntos menos de desempleo. Creamos casi 90.000 puestos de trabajo más. Tenemos el salario real más grande de los últimos 49 años y recuperamos antes el salario de lo que habíamos acordado en este acuerdo que hicimos con empresarios y trabajadores. O sea, yo quiero decir, acá abrimos la economía, récord de exportaciones, el 22 fue récord de exportaciones y este año se va a parecer al 22. O sea, hicimos las cosas vinculadas a una política económica y fiscal responsable que vamos a continuar. Y a eso hay que asociarle algún tema vinculado al tema del Estado, que tú mencionaste. Bueno, sí, porque, a ver, ¿Qué iba eso? usted decía lo que teníamos, ¿no? Tenemos una carga tributaria importante en Uruguay. De hecho, estamos... pero no me agregue más preguntas porque... No, en materia de la región estamos en el cuarto, digamos. Porque así nos va. Lugar. Así nos va. En el cuarto lugar con mayor carga tributaria en la región. Vamos a ser claritos. A ver, te la contesto bien claro, porque otros dan vueltas o dicen que no descartan o que no afirman o que en realidad algunos programas hablan que hay que redistribuir la carga tributaria, otros que hay que gravar más el capital, otros... Cuando te empiezan con esas cosas que son casi holísticas de la parte tributaria y que en redistribución, temas conceptuales, es porque te la van a dar. Quiero que sepa que te la van a dar. Nosotros vamos a ser claritos, Uruguay tiene los suficientes impuestos, no vamos a subir esos impuestos si Álvaro Delgado es presidente. Quiero que sepan claro eso, lo tengan bien clarito. Y después hay otro tema que tiene que ver con el tema del Estado, el costo del Estado. Tenemos que seguir trabajando en el costo del Estado. ¿Cómo se mejoran las cuentas públicas? Quiero seguir hablando del costo del Estado, Bien, que me parece que es importante, que tiene que ir hablando a ser más eficiente, que tiene que ir hablando el costo del Estado en sí, entre otras cosas, están en la propuesta que tenemos nosotros de cada 3 vacantes llenar solo 2 y una que queden. Eso implica 15.000 funcionarios menos sin echar a ninguno al final del periodo. Yo creo que hay lugares que se pueden hacer y otros que no se pueden hacer. Obviamente en temas esenciales no se pueden hacer. En temas superfluos sí, o laterales sí se pueden hacer. Todos sabemos dónde están las gorduras del Estado o las ineficiencias. Pero pues un costo del Estado donde en realidad tenemos que eliminar una cantidad de trámites y de registros que si no agregan valor no tienen sentido porque le cuestan a ustedes tiempo y le cuestan plata. ¿Tá? Hay trámites que se multiplican por 4, que son los mismos trámites que vienen en diferentes oficinas. Es más, todos los años vas a importar lo mismo y tenés que hacer el mismo trámite. Acabamos de lograr una cosa que era de perogrullo, 19 registros bromatológicos de las intendencias. Bueno, ahora hay que instrumentarlo, pero con esa lógica hay que trabajar. Por eso nosotros le cambiamos el paradigma a eso también, no sé si te suena la palabra, le cambiamos el paradigma a decir, bueno, ahora vamos a, mirá qué palabra decir, a descontaminación burocrática del Estado y además utilización de un término que se llama confianza responsable. Utilizando la libertad responsable, la confianza responsable. Y vamos a cambiar el eje. En muchos trámites vamos a usar el silencio del Estado a favor del administrado. O sea, vamos a dar un tiempo y si el Estado no se pide, se da por aprobado. Y después se controla. Vamos a usarlo en la COMAP,
que en realidad hay casi 5.000 millones de dólares de proyectos de inversión que hoy está en la Comapa Estudio, de varios ministerios. Obviamente es un estudio engorroso, pero mientras tanto, y a veces demora mucho, pierden el interés de la inversión, el empleo no está. Y bueno, yo creo que en algunos mecanismos hay que ser fast track, hay que buscar un mecanismo más rápido, donde los controles sean ex post, donde bajo declaración jurada permitas la autorización de la inversión, obviamente con los consiguientes beneficios, y después el control del Estado sobre la buena utilización en función de la declaración jurada. Y si alguien lo incumple, lo matás. Pero no partí de la base que el que lo va a hacer lo va a incumplir y te va a querer embromar, iba a decir otra palabra. Por eso hablo de la confianza responsable y este sí hizo un cambio de paradigma. Usted hacía referencia a, bueno, no se van a aumentar los impuestos, se va a tratar de agilizar muchos trámites que hoy implican, sí, una burocracia, sin lugar a dudas. Ahora, hablemos de la política tributaria actual, que representa así cargas que afectan directamente, ¿no?, los niveles de rentabilidad de las empresas privadas. El IRAE, pienso en el IRAE, en el impuesto al patrimonio, en ese sentido, ¿qué idea tiene? A ver, ¿no te sirve con que no diga no voy a subir más impuestos? No, yo le traslado las preguntas que quiere saber la Cámara de Comercio. Ahora le paso la palabra a Diego Labat, que con mucho gusto le puedo hablar de eso. A ver, yo puedo asegurar lo que puedo asegurar es, vamos a tratar de racionalizar. Hay impuestos que a mí no me gustan, los impuestos ciegos a mí no me gustan, conceptualmente no me gustan. Me gustan más los impuestos a la renta, con las deducciones necesarias, pero es un tema conceptual. Ahora, vamos a partir de una base que no es menor, que me diferencia por lo menos de la oposición, que no descarta subir impuestos. Bueno, yo descarto subir impuestos. Y además voy a ir a un proceso de mejora de la competitividad integral que tiene que ver con ir desmontando una cantidad de impuestos, directos o indirectos, que terminan afectando la competitividad. Anuncié la eliminación de la tasa consular. Bueno, es un impuesto. Hay algunas otras tasas que no agregan valor, también las vamos a ir eliminando. El tema de generar hoy un nivel de conectividad que antes no tenía en rutas con una inversión de 3.700, 800 millones de dólares de ruta en todo el país, te mejora los fletes, te mejora la competitividad, te mejora el acceso, la igualdad de oportunidades, el tema de las 200 antenas de internet por el tema de conectividad, el tema de los aeropuertos. Es un tema bien integral que no solamente va en la parte tributaria. Cuando hablo de competitividad no hablo solo de impuestos. Así que en eso cautela, porque ¿sabes lo que pasa? Cuando uno pide el voto, y en esto no vamos a jugar más que 5 años por delante, yo creo que nos jugamos mucho más que 5 años por delante. No quiero ser dramático, ¿está? Hay alguno que se tape la oreja, pero tengo que decirlo así. Yo creo que hay cosas que si gana la oposición van a ir para atrás en forma casi irreversible, ¿está? Estoy convencido de eso. Por eso... Como por ejemplo... todo el mundo puede imaginarse cuáles son. El mundo puede imaginarse cuáles son en forma irreversible, y todo lo que yo creo que avanzamos en este rumbo, que es un rumbo de apertura, de inversión, de empleo, de libertad para todos, para el que quiere caminar, para el que quiere hacer huelga, para la libertad de empresa, pero a su vez de certezas. Bueno, yo creo que la propia credibilidad y trazabilidad que podés tener para pedir el voto te condiciona el poder dar una respuesta que no puedes llegar a cumplir. Yo quiero ser serio, fui serio estos 4 años y medio de gobierno, en transmitir a la gente la verdad siempre, lo que podíamos hacer, lo bueno y lo malo, vamos por acá, y no voy a cambiar eso por un voto. Entonces no te voy a decir cosas que quizás puedo llegar a después mañana plantearlas, pero que hoy no estoy en condiciones de poder asegurarlas. Yo puedo decir lo que puedo asegurar, pero además tengo la trazabilidad de que siempre hice lo mismo. Por eso me diferencio de la oposición, que en realidad, como estuvo siempre del otro lado, tiró piedras, siempre dijo que no, pero nunca una propuesta alternativa, yo creo que hoy tenemos la credibilidad para pedirle el voto y mantenernos en esta lógica que quizá no es la que quieren. Le gustaría que escuchar, voy a sacar el impuesto a esto, voy a cambiar el impuesto a esto, voy a sacar más deducciones a esto. Bueno, vamos camino a eso, pero con tranquilidad. Hoy puedo anunciar esto. Y me parece que la gente va a valorar cuando
cuando generás confianza porque sos creíble, porque hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. Usted, hacíamos referencia a algunas innovaciones que se pretende hacer en materia de reducción de la pobreza. Y hoy, que es un día especial además para las MIPYMES, ¿qué estrategia o qué innovación le interesa hacer en este sentido en caso de repetir gobierno? A ver, estamos hablando del 90 y ¿cuánto? 97% de las empresas de Uruguay. 85%. No, no más, es más. Las MIPYMES, 97. 97%. Yo no sé si casi 98, pero si no me 97 por ahí. Exacto. De las empresas con una fuerza laboral importante, con un aporte al PBI importante, que en realidad este gobierno le ha generado, además de los centros PYME en todo el país, de acercarle el Estado a la gente, a los emprendedores, ha generado unas políticas para poder que las pymes integren las compras públicas, muchas veces no podían por un tema del IVA. Ayúdame, Federico, pero el tema de la tributación, generamos un mecanismo tributario donde en realidad va un gradiente con exoneraciones que van del primer año al segundo. Vos el primer año exonerás la mitad, después el segundo año 25%. Es así, ¿no? 25, 50 y 100. Después, el tema de poder adaptar, sobre todo para la literal E, las más chiquititas, que puedan tributar en función de la facturación, cosa que ha sido un reclamo histórico de las MIPYMES que este gobierno las ha implicado, y yo creo que no hay política de desarrollo si no estén asociadas las MIPYMES, que ahí son transversales a todos los rubros. Bien, hablemos de desempleo juvenil, ¿no? Que es uno de los aspectos también que por allí mencionó en algún otro pasaje. Hoy en día alcanzan el entorno del 25%, parece haberse constituido o convertido en una característica, ¿no?, estructural de nuestro mercado laboral. En este sentido, ¿qué factores cree usted que están contribuyendo a esta situación? Por allí imagino que puede llegar a mencionar el tema educativo. ¿Y qué medidas se proponen, en todo caso, para revertir estas cifras, ¿no?, específicamente enfocado al desempleo juvenil? Linda pregunta. Anoche tuve 2 horas interpelado por 200 gurises en conventuales, que son todos estudiantes universitarios del interior, que invitaron un ciclo de candidatos que yo fui para hablar, y obviamente el tema fue política de juventud, y yo le dije, no hablemos solo de política de juventud, hablen de todas las políticas públicas con una mirada joven, aquello que le interesa a la juventud, vivienda, desempleo, el tema educativo y tecnológico. Dos variables acá, ¿no? Una notoriamente es la educativa, la capacitación, tiene que ver con las políticas que estamos anunciando, de por lo menos terminar el liceo y darle un estímulo para terminar el liceo. Nosotros tenemos que decir, a ver, no podemos, como dije, tenemos un objetivo, bajar a la mitad la pobreza infantil, que es un objetivo, y tenemos que ir rumbo a terminar con la pobreza infantil en el largo plazo. Eso debería ser un objetivo nacional. En materia liceal es universalizar la culminación de la educación media superior, o sea, el bachillerato, el liceo o la UTU para todos los gurises, y después tratar de estimular el tema del estudio posterior. El tema de la capacitación, yo creo que Uruguay ha ido aumentando la oferta de capacitación. Hay que avanzar mucho más en asociar la demanda laboral a la oferta educativa. Y en esto yo también valoro el aporte de las cámaras empresariales, sobre todo en algunas organizaciones. La UTEC tiene un consejo consultivo donde funcionan las cámaras empresariales, y vos ves en los 19 departamentos descentralizadamente está la UTEC, con cursos asociados muchas veces a los temas productivos del departamento para tratar de que la gente se capacite y trabaje en el departamento donde vive. A ver, el tema forestal está en Rivera, está en Durazno, con algunos cursos que no había. Vos ves
Después cursos tecnológicos, el Uruguay no tenía hasta hace un tiempo, mecatrónica, robótica, todo eso en fragmentos. Bueno, la UTEC yo creo que es uno de esos ejemplos y que en realidad por más que algunos quieran cambiar hasta la gobernanza, parto de la base, como dicen los gringos, lo que está roto no lo arregles, y yo creo que es un tema para potenciar y no para innovar. Pero no nos quedamos en la parte solamente educativa, sino que además hay una ley vieja, que es una ley de empleo juvenil que ha tenido varias revisiones y decretos reglamentarios, que la experiencia no del todo es exitosa. Después hay experiencias asociadas, como yo estudio y trabajo en el Ministerio de Trabajo y el MIDES, y el INJU, perdón, y algunas experiencias más de primera experiencia laboral, pero no han sido del todo exitosas porque yo creo que la burocracia se come al beneficio. A ver si me explico. A ver, en el empleo juvenil hoy tenemos casi dos veces, a veces 2 veces y un poquito el nivel de desempleo promedio. Particularmente el desempleo juvenil, Mario me dirás, pero es fundamentalmente mujeres jóvenes del interior, ¿no? Ahí está radicado en forma más importante. Que tenés que capacitarla, sí. El INEFOP es un instrumento, están los empresarios. El tema de la UTEC es un instrumento, la oferta educativa es un instrumento, sí. Que termine el liceo es lo primero. Pero después tenés que generar mecanismos y estímulos a las empresas para que contraten jóvenes. Pero que en realidad, si vos querés cambiar esta realidad, además de darle más educación para capacitarlos, en un momento a un capacitado tenés que darle la posibilidad de la primera experiencia laboral, que a veces no es fácil. No es fácil. Y si vos generás mecanismos donde en realidad haces tantos controles previos que la empresa es tan engorroso contratar a un joven que termina por desistir en el intento. Entonces, quizá también en la lógica de controlemos mucho después la patología, no trabajemos por la patología, trabajemos con la confianza. Y después vemos si la patología primó, matá a lo que tenés que matar, o multá lo que tenés que multar, o sancionar lo que tenés que sancionar. Pero mecanismos mucho más ágiles para contratar jóvenes y generen estímulos, políticas activas de contratación de jóvenes. Y te adelanto algo que estamos planteando. Además de políticas activas de contrato para jóvenes, porque nosotros tenemos que bajar ese guarismo de empleo juvenil. Algo bajó en este gobierno, pero no lo suficiente, no estoy conforme. Yo creo que en la matriz de indicadores de beneficio de la COMAP hay algunos indicadores, el del empleo y el empleo de calidad es uno de ellos, pero nosotros vamos a incorporar 2 que me parece importante. Uno tiene que ver con la erradicación de las inversiones porque está muy desparejo el mapa de inversiones cuando se da, porque a veces es más fácil invertir más cerca del puerto, más cerca de las zonas de mayor nivel de accesibilidad. Entonces, inversiones en algunos lugares que quizás no son tan estimulantes, pero son necesarios para tener una oferta laboral más homogénea en el país, porque los departamentos no son homogéneos en el nivel de desempleo. Y lo segundo, priorizar para la matriz de beneficios, la matriz de indicadores que generen beneficios, el tema de la contratación de jóvenes. Bueno, atado con esto, ¿no? ¿Cómo visualiza o qué estrategias piensa que deberían ser oportunas en los próximos 5 años para mejorar en los niveles de formalización a nivel de las empresas? Sí. A ver, yo podría decirte que en realidad la noticia es positiva. Los niveles de formalización mejoraron o de informalidad bajaron. Bajaron 4%, 3% ahora. ¿Estamos conformes? No, obviamente que no. A ver, todo estamos hablando post pandemia. La pandemia trastocó todo, ¿no? Y a veces era preferible que estuvieras informal, pero que vivieras y pudieras comer. Y todos miramos para el costado acá, vamos a decirlo así, porque todos fuimos responsables en esto. Pero terminó la pandemia y salimos tratando de estimular la formalización. Se logró, bajó el nivel de informalismo. Nunca estás conforme en esto. Y lo que yo siempre luché y me tocó estar en un organismo que fiscalizaba, que fue un aprendizaje, luché mucho contra una concepción
muy, muy arraigada, que es: nosotros vamos a controlar lo que está registrado. Entonces me pasaba y yo bufaba contra eso, porque a veces ves los comercios registrados, ibas a inspeccionar o controlar los organismos de contralor, ¿no? De inspección previsional, en materia laboral o en materia impositiva, los 3 organismos controlan. Es mucho más fácil ir a controlar lo que está registrado que lo que no aparece, que no está registrado. Y capaz que al lado tenés un mecanismo, un comercio que te compite a vos, que no está registrado, que tiene más márgenes y que además nunca lo inspeccionan porque no aparecen las planillas. Bueno, ese paradigma también hay que cambiarlo. Otro de los aspectos que están sobre la mesa, ¿no?, de análisis, y es el impulso a un proyecto de ley para reducir la jornada laboral, tanto en sectores públicos como en privados. ¿Cuál es su opinión sobre la reducción de la jornada laboral? A ver, yo no me... Como en estas cosas uno tiene que ser responsable y no te negas a discutir nada. Ahora, yo creo que hay etapas previas a ese proceso. No empecemos por el final. Hay etapas para caminar. Yo creo que antes de plantear en Uruguay reducir la jornada laboral crua y dura, donde además no es la reducción de la jornada a tanto tiempo, porque Uruguay tiene semanas laborales diferentes en la industria que en el comercio, por ejemplo. Hoy es bastante disperso el tema. Antes de eso tenemos una etapa que es modernizar las relaciones laborales y distribución del tiempo de trabajo. Por ejemplo, distribución del tiempo de trabajo. Cosa que pasa hoy ilegalmente, entre comillas, en las empresas. A veces vos les digo, mirá, voy a trabajar 2 horas más hoy porque necesito, o trabajo 2 horas más hoy, mañana y pasado porque necesito el viernes libre. Por un tema familiar, un tema de esto. Y las empresas generalmente te los dan. Con riesgo, ¿no? Con riesgo, pero te lo dan. Algunos te lo dan. Eso me parece que es parte de un mundo mucho más flexible que tenemos que hacer hoy. Redistribución de la jornada de trabajo, el tiempo de trabajo, tiene que ver con una relación trabajador-empresario, empleado-empleador, mucho más dinámica, mucho más moderna. Lo mismo que el tema de la licencia, que se pueden hacer cada 10 días y no puedes hacer menos. ¿Por qué no puedes hacer menos? ¿Cuál es la razón? Estas son razones de hace 40 años. ¿Cuál es la razón de hoy? Y en la modernización de la jornada de las relaciones laborales estoy planteando, obviamente creo en la negociación colectiva, creo en los ámbitos tripartitos, pero también es verdad que los consejos salarios, la estructura de consejos salarios con los subgrupos que están, yo creo que hay que ayornarlos, porque responde a una realidad de hace muchos años. Y la dinámica de la oferta, la dinámica productiva, social, laboral, hoy es bien diferente. Con demandas nuevas, con tecnologías nuevas, con el teletrabajo instalado. A ver, yo tengo mi hija más grande, trabaja en una empresa, hay 2 o 3 días que trabaja en casa, con computadora, y en realidad vos le tenés que asociar a eso la productividad, porque obviamente la productividad, que es uno de los temas pendientes en Uruguay, que tenemos que instalarlo, y ahí tenemos que hablarlo maduramente con los empresarios y los trabajadores, porque la productividad se negocia por rama, pero después se controla por empresa. Y el problema de la productividad es definir indicadores para poder medirlo. Lo que no puedes medir no puedes controlar, y no lo puedes evaluar y no lo puedes premiar. Pero usted, en caso de llegar al gobierno... Antes de eso, tengo todo esto para hablar. Claro, pero quiere profundizar en materia de productividad, Sí, porque claro, hay algunos sectores, algunas ramas que efectivamente claro. lo tienen, pero... Sí, claro. Hay algunas empresas que lo tienen, pero yo creo que hay que meter todo en la Thermomix. En la Thermomix. Antes era la Mulinex, ahora la Thermomix. Hay que meter todo ese paquete, pero, a ver, antes de decir, lo único que nos interesa es reducir la jornada de trabajo y punto, yo por ahí no empiezo la discusión. Empiezo antes. Empiezo a decir, vamos a modernizar nuestro vínculo laboral. Vamos a redistribuir el tiempo de trabajo en la semana, tener esa flexibilidad, o el tema de cómo se computan las licencias.
Después vamos a hablar de todo lo demás. Vino acompañado por el canciller Paganini. Bueno, una de las propuestas que... Tiene ganas de hablar, además. Una de las propuestas, porque no puede... Se va ahora, te vas a Dominicana, ¿no? ¿Mañana? Pasada va. ¿A Dominicana? Sí. Lindo, se escapa del frío que tenemos acá. Pero que se va a estamos- la asunción del presidente. Bueno, pero Ya se confirmaron igual otra cosa, ¿no? la temperatura no le escapa. ¿Eh? Y están en una negociación. El tema Venezuela va a estar ahí. Bien. Va a estar ahí. Bueno, sigue sobre la El mesa. canciller, la verdad que se ha puesto una actitud. El presidente, el canciller, el gobierno uruguayo, muy digna con respecto a Venezuela, llamando las cosas por su nombre. Cuando tenés cuatro patas, cuando tenés cola y cuando ladrás, sos una dictadura. Aprovechaba la presencia de Paganini acá, porque para hablar, digamos, también, ¿no?, del tema relaciones exteriores, usted en su programa de gobierno propone renombrar el Ministerio de Relaciones Exteriores a Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores para centralizar las competencias de inserción y política comercial de Uruguay. En este punto, ¿cuáles serían los principales objetivos y ejes también de acción de este ministerio en este sentido, en el aspecto comercial? Hemos dado muestra de que nosotros queremos abrir el Uruguay al mundo y generar apertura comercial e inserción internacional. Hemos dado muestra de golpear y ser muy tenaces en esto. Estamos hoy el otro día recibimos al ministro de Relaciones Exteriores del Partido Comunista Chino para hablar de esto. Lo recibió Paganini, lo recibí yo en la Casa del Partido Nacional. Yo había estado en China previo a la visita del presidente, donde pasamos con China de asociación estratégica algo integral, donde fijamos una especie de cronograma para el Tratado de Libre Comercio. La declaración conjunta habla de un Tratado de Libre Comercio a ritmo chino. Estamos pidiendo la calidad no de observador, sino de miembro pleno del Tratado Transpacífico. Los dos países que ahora se van a estudiar es Costa Rica, me corregí Omar, y Costa Rica y Uruguay, ¿no? Era China y Taiwán, lo pasan por arriba por razones políticas y quedan Costa Rica y Uruguay ahí para tratar. ¿Es así, no? Sí. Estamos trabajando en tratar de flexibilizar el Mercosur y bajar el arancel externo y tratar de que el Mercosur nos permita ir a más de una velocidad. Vamos a seguir insistiendo sobre eso. Creo que tenemos la potestad legal para hacerlo. Obviamente tenemos que tener también cierto acuerdo político que nos permita ir a dos velocidades. Uruguay está decidido a hacerlo. Vamos a seguir insistiendo, lo decíamos el otro día con los embajadores europeos, que fui con Omar Paganini, a decir, con Europa tenemos, además de la necesidad de un vínculo comercial, un vínculo afectivo diferente, porque venimos todos de alguna medida de ahí, pero no sentimos que Europa haya mirado mucho a América Latina, ha sido muy proteccionista. Hace 25 años que estamos, creo que es una irresponsabilidad y una tomadura de pelo estar 25 años negociando un tratado de libre comercio, que cuando Uruguay está pronto para firmarlo, pero seguramente cuando lo firmes hay cosas que ya perdieron vigencia, porque perdió vigencia una cantidad de cosas, porque hay nuevos hasta instrumentos en materia de política comercial que no estaban previstos en el tratado. Y después buscar no solamente formatos TLC, estamos atrás de la iniciativa APEP del gobierno de Estados Unidos, para ver, Omar, el otro día el canciller estuvo ahí para que no solo sea un tema de inversiones tecnológicos, también incluir el tema comercial, más una iniciativa del Congreso americano, más la apertura de mercados en lugares donde en realidad estamos viendo ir abriéndonos de a poco, porque en esto tenés dos cosas, tenés la habilitación para productos, primero es la habilitación sanitaria y después la negociación arancelaria, que son cosas diferentes, pero acabamos de abrir estamos incorporando mercados nuevos, la lengua a Japón, los mondongos, el sorgo a China, la carne con hueso de ovina y bovina a Israel, pero ahora acabamos de cerrar el acuerdo con Malasia, que tiene 27 millones de personas con arancel cero para la carne. ¿Es así, Omar? Estamos trabajando sobre Filipinas, que acaba de hacer la auditoría en Uruguay, tiene 170 millones de personas, 127 millones, 130
millones de personas, arancel 5 para la carne, productos cárnicos. Bueno, estamos saliendo a abrir mercados en el mundo para los productos, más allá de acuerdos globales, por lo menos acuerdos puntuales, Claro. porque el objetivo es abrir el Uruguay al exterior. Ahora, es cierto que el Mercosur le ha planteado también desafíos a Uruguay en este sentido, ¿no? Creo que el presidente Lacalle Pou lo ha dejado de manifiesto en estos últimos años. Eventualmente, de no revertirse, digamos, y no tener el bloque una mayor flexibilización en los próximos años, ¿usted cree que Uruguay debería cambiar su estatus dentro del Mercosur? No lo tengo planteado hoy. Yo creo que Uruguay, en el estatus que tiene hoy la posibilidad legal, por lo menos en nuestro derecho positivo, de poder avanzar unilateralmente en algunos acuerdos y no romper con el bloque. Siempre las cosas, por más que tengan la razón, se pueden hacer por la vía de la fuerza o por la vía de los acuerdos. Y lo que estamos planteando es que el Mercosur, si no va todo junto, que preferimos que vaya, habilite a algunos países que quieran hacerlo, hacer como cabecera de playa, porque después seguramente venga el resto. Decíamos de este cambio, ¿no? Eventualmente a Ministerio de Ah, Comercio. perdón, Sí. perdóname, me olvidé. Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores. Desde el punto de vista comercial, ¿cómo A ver, yo visualiza creo, esta nueva sí, perdóname, me olvidé, institucionalidad? perdóname, Patricia, me olvidé de eso. Yo creo que la parte de Uruguay no tiene un Ministerio de Comercio. Y la parte de comercio estaba muy distribuida en 4 o 5 ministerios con competencias diferentes. Tenías economía, tenías industria, tenías relaciones exteriores, tenías Uruguay 21, ¿qué más tenías, Omar? Ganadería. A ver, y hay alguien que tiene que coordinar eso. A ver, las habilitaciones sanitarias en materia de proteína animal o en materia vegetal o productos agrícolas o de carne, tiene que ser el Ministerio de Ganadería. La coordinación institucional le estoy hablando, no la instrumentación. Y nosotros vamos a hacer 2 vías, que es darle a un ministerio la coordinación institucional de eso, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que le vamos a dar la potestad del comercio para que coordine las acciones de los ministerios, cada uno en su eje de competencia, con separar lo que es diplomático de lo que es comercial, me parece importante en ese sentido. Darle una relevancia a Uruguay 21 que yo creo que necesita un upgrade en ese sentido, con un refuerzo institucional. Es como la policía, apoyo jurídico y político. Bueno, le vamos a dar a Uruguay 21, acá está su presidente y su ex vicepresidenta, hoy integrante de Uruguay Innovation Hub. Yo creo que... ¿El upgrade en qué consistiría bueno, este upgrade? incorporar, por ejemplo, a la Unión de Exportadores, darle otro presupuesto, darle otras posibilidades y otro estatus para que tenga la autonomía necesaria y la coordinación necesaria para que sea una agencia de promoción de exportaciones de Uruguay, de presentación de Uruguay al mundo, captación de exportaciones y captación de inversiones, las 2 cosas, porque es bilateral. Yo creo que es clave. A ver, los ejemplos son buenos. En Chile, en Perú, son muy buenos y han funcionado bien. Ahí tenés 2 ejemplos bien notorios en cómo vamos a encarar nuestra política comercial en el exterior. Hay un punto en este sentido de la política comercial que también ha generado reflexiones a lo largo del último tiempo, y es los costos de los servicios portuarios, ¿no? Que representan un alto porcentaje, a entender de la Cámara de Comercio, del costo logístico en total, afectando la competitividad de la economía. ¿Qué medidas concretas tiene pensado implementar para mejorar precisamente la competitividad del puerto y que se puedan reducir los costos de operación? Reflexiones. Bien. Yo creo que Uruguay va a tener la inversión más grande portuaria en la historia del país, 600 millones de dólares, en la nueva terminal de contenedores. Pero además, la dinámica portuaria hizo que generemos hoy una planta privada para celulosa en el puerto, un tren que llega a ello, un viaducto que salió 130 millones de dólares. Le dimos una terminal de granos nueva, una ampliación de la terminal granelera en el puerto de Montevideo.
y después sacamos toda la parte que es pesquera y le llevamos a Capurro y vamos a inaugurar en septiembre un puerto pesquero en Capurro por $100 millones. Eso asociado a los 14 metros que se consiguieron con Argentina, que era un viejo reclamo histórico para poder acceder al puerto de Montevideo, le va a dar un dinamismo diferente. Más las grúas que se van a traer, más la tecnología, más el tema de la reducción de los tiempos de espera, que es otro costo asociado, más el tema de eliminar la tasa consural para los productos importados, sirve para los importadores y sirve para los exportadores. Muchas veces importan productos para poder exportar después. Y obviamente el monitoreo de las tarifas portuarias. Yo dije que no era partidario, lo dije en la Unión de Exportadores el otro día, que la ANP sea juez y parte, o sea, que no, la ANP no integre el directorio de la terminal Cuenca del Plata. Me parece importante para hacer un monitoreo mucho más aséptico en materia de política portuaria, en materia de tarifa portuaria. Te agrego a esto, porque tenemos que decir todo, que el dinamismo de la conectividad marítima y fluvial ha aumentado. Ahora estamos por empezar, ya se hizo el estudio de factibilidad, pero vamos a empezar el dragado a 36 pies de Río Uruguay, o sea, los puentes litoral van a tener un dinamismo adicional, Puerto Fraiventos incluido. Hay 2 iniciativas de terminales portuarias, además de Nueva Palmira, al norte de Nueva Palmira, que sobre todo tienen que ver con cargas paraguayas. 2 hay, en Soriano y en Colonia. Y obviamente vamos a, en materia de conectividad fluvial, hacer en el tema de las lagunas, la hidrovía de las lagunas con Brasil, que ya está acordado binacionalmente, y en estos días se está empezando la licitación. Delgado, para finalizar, usted hacía referencia a este folleto, ¿no?, que la Cámara de Comercio y Servicios está publicando respecto a, bueno, las advertencias en caso de que salga positivo el plebiscito por la reforma de la seguridad social. Preguntarle cuál cree que sería el impacto y los costos que el Estado debería asumir y la población en general, ¿no?, como consecuencia de ello, en caso de que efectivamente prospere esta iniciativa en octubre. A ver, primero lo primero, yo no voy a hablar de futurología, voy a hablar de realidad, es una irresponsabilidad. Esto es un impacto directo sobre la economía, es un impacto directo sobre las futuras jubilaciones y la sustentabilidad del sistema. Julio Brum, amigo colorado que tengo, que trabajamos en presidencia, decía: esto no es como sacar una carta en un cartillo naipe, es como prender un ventilador. Y funciona así porque, a ver, Diego, ayer hablábamos, está disperso hoy, Diego, está disperso hoy. Ayer hablábamos del impacto que significa inmediatamente que se apruebe esto. Si esto se aprueba, al otro día significa un aumento del IVA de unos cuantos puntos porque ya 3 o 4, ¿no? ¿Para qué? Para bancar las jubilaciones, directamente. A ver, no es pensar, vamos a trabajar hasta 50 y tenemos el aumento de la jubilación mínima. Lo que vamos a hacer es embromar el salario mínimo nacional y vamos a colapsar el sistema que se defonda. El sistema de previsión social, que además es confiscatorio, más los juicios del Estado, más lo que no vamos a poder sostener, más el aumento de aportes patronales y personales, sino que además todas las repercusiones en las otras cajas previsionales que tiene el país, notarial, policial, militar, de profesionales. Es un colapso, una irresponsabilidad política esto. Esto te demuestra, y voy a hablar de política un minuto, porque no me dejaste todavía. No me dejaste. Está bien. No me dejaste. Esto demuestra cuál es la conformación de la oposición hoy. ¿Cuál es la conformación de la oposición hoy? El PIT-CNT hace mucho tiempo quiere eliminar las AFAPs. Y el Partido Comunista también. Mucho tiempo. En los gobiernos del Frente Amplio nunca se animaron a juntar firmas para derogar las AFAP y para confiscar el ahorro voluntario de 1.500.000 uruguayos, 22.500 millones de dólares. Nunca se animaron. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio tenía equilibrios y cortafuegos. Vázquez era uno y Astori era otro. Ya no están. Hoy es un Frente Amplio corrido a la izquierda, desnivelado, sin cortafuegos. Y se animaron ahora por eso mismo. Y se llevaron puesto gran parte
del proceso del Frente Amplio, de la indefinición de los candidatos, que uno se había definido tibiamente y la otra candidata al Frente Amplio acaba de definir no qué piensa, sino lo que va a hacer. Yo sé lo que piensa. Ahora, nosotros vamos a hacer en la coalición 2 comisiones para coordinar la estrategia y la comunicación. Una comisión de coordinación en la coalición de gobierno a favor de los allanamientos nocturnos, que el Frente increíblemente ha dicho que vota en contra, y una comisión de coordinación en contra de la reforma constitucional sobre el plebiscito, que derriba no la reforma de este gobierno que era necesaria para que la sustentabilidad del sistema y para que influya menos sobre el PBI y sobre el gasto público, sino sobre el sistema del 96. Derriba el sistema del 96. O sea, además nos retrotraemos para atrás con una cantidad de consecuencias retroactivas impensables. Además las económicas y las previsionales. Vamos a hacer un ámbito de coordinación para también tener una estrategia para trabajar en contra de este plebiscito que es irresponsable, peligroso y nocivo para el Uruguay y para los trabajadores fundamentalmente. Y obviamente ahora que Orsi dijo que está en contra y Cose dijo que, bueno, que no lo va a acompañar, no sé en qué posición está, vamos a invitar a los candidatos del Frente Amplio que integren esta comisión también, porque me parece capaz que estamos todos en el mismo barco. Esto es un anuncio porque hasta ahora no se había comunicado. ¿Querías terminar con política? Que terminamos con política. Está muy bien. Álvaro Delgado, en nombre de la Cámara de Comercio y Servicios, gracias por Gracias este rato de conversación.